Se aprobó pues también la FDA está aprobando de forma pues rápida una prueba rápida por sangre. ¿Por qué es tan importante una prueba en sangre y no los test estos que se están haciendo? Claro. La FDA está funcionando de una manera extremadamente vertiginosa. Lo que han hecho con la administración actual y obviamente en función de la crisis que estamos viviendo con el coronavirus es eliminar todos estos pasos burocráticos que históricamente lo único que hacen es enlentecer tanto la aprobación de medicamentos, vacunas y en este caso de test diagnósticos. En el día de ayer, una compañía que se llama Cellex, C-E-L-L-E-X, recibió la aprobación expedita de urgencia por parte de la FDA. Este realmente es un kit extremadamente sencillo. Es básicamente como si fuese una de estas pruebas de embarazo que se compran en las farmacias, que es un kit básicamente de plástico que tiene un reactivo, al cual en este caso se le coloca una gotita de sangre y esto detecta la presencia de anticuerpos. Recordemos que cuando una persona es expuesta al virus, tanto los sintomáticos como los asintomáticos van a desarrollar anticuerpos. Esto es parte de la respuesta inmune de cualquier individuo a una infección. Este test lo que hace es demostrar la presencia de estos anticuerpos. Entonces es importante porque esto puede, número uno, masificar la manera en que nosotros diagnosticamos. Recordemos que PCR requiere de reactivos especiales, requiere de máquinas especiales, requiere de entrenamiento especial. En cuanto a estas pruebas diagnósticas rápidas que se basan en sangre, el diagnóstico es extremadamente sencillo. Solamente se requiere de un personal de salud que tenga la capacidad de colocar ese pinchazo dentro del dedo para poder obtener la gota de sangre y observar la reacción. La reacción son simplemente líneas, como si fuese una prueba de embarazo que en el caso de las pruebas de embarazo utilizan muestras de orina. Entonces, la simplificación, la masificación, la habilidad de colocar esto en diferentes puntos del país, de una manera u otra lo que hacemos es facilitar el diagnóstico. Yo quiero enfatizar esto porque uno de los problemas que vemos cuando analizamos tasa de mortalidad cruda es que el denominador no es preciso. El denominador no es preciso porque no estamos diagnosticando la cantidad de personas que pudiésemos diagnosticar. Ahora, las pruebas obviamente no es el 100%. Estas son pruebas que están diseñadas para tener alta sensibilidad y especificidad, que es el problema que obviamente tienen algunas pruebas que no son lo suficientemente sensibles o específicas. Este no es el caso de esta prueba por la compañía Cellex. Tiene la sensibilidad y la especificidad necesaria. Lo importante es que puede masificar la manera en que diagnosticamos. No es una prueba para individuos asintomáticos, es una prueba para personas que tienen síntomas en los cuales debemos hacer un diagnóstico de COVID-19. Entonces, es una prueba específica para pacientes sintomáticos. Guy, ¿y es una prueba que más o menos cuánto puede costar? El costo sí es una información que tengo que averiguar, pero te puedo garantizar que es mucho más barato que hacer pruebas de PCR y el compro de las kits, el compro de todos los insumos, los reactivos. Esto es realmente costoso y lo sabemos. Estas pruebas están diseñadas para tener bajo costo, ser compradas en masa, para poder ser aplicadas en masa. Te debo el costo de la prueba y eso es algo que voy a investigar en el día de hoy. Se ha insistido y ahora vuelve a aparecer esto de la necesidad de utilizar mascarillas y no todas las mascarillas porque obviamente unas el estornudo las traspasa. La gran pregunta es, ¿la transmisión es por aerosol o es gotitas el coronavirus? Ese es el gran debate actualmente y yo creo que cuando tenemos esta clase de debates, la solución es ver la data. Opiniones en estos casos son simplemente opiniones. La data es lo que nos va a decir realmente si es airborne o es droplet, es decir, por aerosoles o por gotitas. Se piensa en general que es por transmisión por gotitas, lo que en inglés llamamos droplet. Sin embargo, la OMS ha tomado una posición estricta al respecto, en cuanto al CDC ha tomado una posición mucho más abierta. La realidad es que tenemos hoy en día 2 o 3 estudios que demuestran que existe la posibilidad de transmisión por aerosoles. Tenemos que hacernos la pregunta, antes de ir a la data, tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué este virus se ha diseminado de la manera en que lo ha hecho comparado con el SARS del 2002, incluso el MERS del 2012? Este virus es distinto. Entonces, todo lo que nosotros pensamos acerca de este virus tenemos que tomarlo de un matiz mucho más amplio, con una mentalidad más amplia. Vayamos a la data ahora. El estudio que fue publicado en el New England Journal of Medicine hace aproximadamente 2 semanas y media, 3 semanas, demostró claramente, nuevamente publicado en una de las revistas más prestigiosas a nivel mundial, que el virus viable puede persistir en partículas en el aire hasta por 3 horas. Y esta es información en el dominio público.
Recientemente tenemos una publicación de esta semana de investigadores en la Universidad de Nebraska, y lo que ellos hicieron fue tomar muestras de aire de cuartos de pacientes que estaban en aislamiento por COVID-19. Tomaron muestras de 3 cuartos y en 2 de los 3 cuartos pudieron identificar RNA del virus, del SARS coronavirus 2, del agente que produce el COVID-19. Entonces, tenemos 2 estudios, hay un tercer estudio que demuestra exactamente los mismos. Son estudios pequeños, pero nuevamente tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué este virus ha diseminado de la manera como lo ha hecho? El MERS del 2012 fueron solamente 2.000 tantos de casos. El SARS del 2002 fueron aproximadamente 8.000 casos. Entre ambos suman aproximadamente 10.000 casos. Hoy en día tenemos arriba de 1 millón de casos por COVID-19. Entonces la pregunta es, ¿este virus es diferente? Probablemente sí. Entonces lo que yo postulo, basado en la información científica que tenemos, es la transmisión es por droplets. Yo creo que eso está sólido, pero también tenemos que considerar la posibilidad de aerosol. Gotitas, pero también aerosoles, basado en la data científica que tenemos hasta la fecha. La conjuntivitis ahora aparece pues también pululando cerca del contagio por coronavirus. Sí, esto es muy importante también, Fernando, porque hemos observado las manifestaciones clásicas, la clásica triada de fiebre, de tos particularmente seca, pero puede ser productiva, y ese decaimiento, esa fatiga generalizada. Obviamente, otros síntomas están presentes en esta infección por el coronavirus. Sin embargo, existe una manifestación clínica que ha sido hasta cierto punto ignorada, y yo quiero utilizar esta oportunidad para enfatizarlo, y es la conjuntivitis. Recientemente la revista JAMA, una revista de alta reputación también desde el punto de vista científico, publicó una serie de artículos, fue en marzo 31 casualmente, acerca de las manifestaciones oculares de la infección por COVID-19. Y lo interesante es que observaron de 38 pacientes, 12 de estos pacientes manifestaron síntomas oculares, manifestaciones oculares, particularmente conjuntivitis y secreción ocular. Y lo interesante es que de estos 12 pacientes que presentaron manifestaciones oculares, en 2 casos el virus pudo ser aislado de las secreciones oculares. Entonces esto es importante por 2 razones. Número 1, paciente que se presenta con conjuntivitis, tenga o no tenga fiebre, debemos considerar la posibilidad de COVID-19. ¿Por qué hablo de esto de tenga o no tenga fiebre? En uno de estos casos se demostró que no existía fiebre como tal. Entonces no debemos tener presente la presencia de fiebre para poder indicar que esto puede ser un COVID-19. Con la presencia de tos, la presencia de conjuntivitis, sin la fiebre debemos tener una alta sospecha. La segunda razón por la que esto es importante es desde el punto de vista de salud pública y transmisión. Las personas con conjuntivitis en muchos casos se van a tocar los ojos, comezón ocular, comezón, picazón, como lo queramos llamar, y esto lo que lleva básicamente es a la contaminación de la mano que posteriormente pasa a tocar superficies. Entonces, ¿este será un mecanismo frecuente? No sabemos si es un mecanismo frecuente, pero tenemos que descartar cualquier posibilidad de contaminación. Entonces, el mensaje es sencillo. Cualquier persona con conjuntivitis tiene, y COVID-19 obviamente, tiene que lavarse las manos con frecuencia, porque la contaminación de las manos es potencialmente una ruta para infección para otras personas. El tercer punto de importancia es que esto de la conjuntivitis trae a colación la posibilidad de transmisión por medio de la conjuntiva ocular. Y esto lo podemos observar en las guías del CDC. El CDC de manera categórica recomienda la utilización de protección ocular. Este tipo de lentes que se utilizan para protección ocular, que tiene protección tanto superior, inferior y lateral, obviamente la protección anterior al ojo. Esto es necesario para impedir la diseminación del virus y que una persona se contagie, especialmente para personas que trabajan en el ámbito de salud. Entonces yo he visto múltiples videos de personas que desafortunadamente no están utilizando este tipo de protección ocular. Son trabajadores de la salud, son personas que están expuestas constantemente a pacientes con COVID-19. Yo creo que se hace necesario que trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, laboratoristas, terapistas respiratorios, etcétera, tengan la protección adecuada. Gay, ayer el presidente Trump dijo que se podían usar las bufandas como protección de la boca. ¿Es posible eso? Sí, yo realmente, Fernando, yo pienso que esto de las bufandas es relativo.
algo de protección es mejor que no protección. Yo creo que eso es algo relativamente lógico. Lo que no estoy seguro es si utilización de bufandas y este tipo de acciones va a producir la protección que uno busca. Realmente yo tengo dudas al respecto y quiero enfatizar el punto que enfaticé el otro día. Las máscaras, tanto las quirúrgicas como las N95, tienen que ser para la prioridad de hospitales y clínicas. Debemos proteger nuestra primera línea de batalla, que son los médicos, enfermeras, terapistas, flebotomistas, etcétera, etcétera. Son básicamente el grupo de personas que está batallando día a día para contener a esta epidemia. Entonces, eso es importante. Las máscaras tienen que ser destinadas al personal de salud. Yo entiendo las limitaciones que tenemos en nuestro sistema en todas partes del mundo, inclusive en Estados Unidos. Sin embargo, si una persona tuviese acceso a máscaras, idealmente lo que queremos utilizar son máscaras quirúrgicas en la población en general, cuando van a supermercados, cuando van a farmacias. Ahí es donde está el problema. En estos lugares que son relativamente cerrados puede ocurrir transmisión, en cuyo caso, nuevamente, el uso de una máscara quirúrgica en la medida en que la persona pueda accesarla. Ahora, en la ausencia de máscaras quirúrgicas es un problema. Yo no estoy seguro que esto de las bufandas confiera la protección que nosotros buscamos en cuanto a protección contra el coronavirus. Así que estoy un poquito, vamos a decir, dudoso, pero pienso que cualquier protección es mejor que ausencia de protección. José Blandón. Buenos días, doctor. Un placer tenerlo aquí con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días. Siendo viernes y para efectos de que usted le diga a nuestro país, le quiero hacer un par de preguntas. Le hago una pequeña introducción nada más. Hay un brote de dengue en Argentina que está presionando duramente, además del coronavirus, el sistema hospitalario. Este es uno de los principales problemas que tenemos que mirar. También lo tuvo en Paraguay, ¿no? y el dengue y la influenza son estacionarias y vienen también para nuestro país. Mi pregunta es la siguiente, para que usted le hable a todos nosotros. Nos enfrentamos al coronavirus en Panamá. Afortunadamente nuestra proyección estadística nos indica que esta es una proyección de carácter lineal y no exponencial todavía. ¿Qué cosas debemos hacer nosotros para que este desarrollo del coronavirus nos lleve a nosotros a aplanar la curva? Además de eso, ¿y qué potencial riesgo tiene si nosotros no logramos tomar estas medidas, si en forma simultánea ocurran ahora otras epidemias que vienen a presionar también al sistema hospitalario panameño, ya presionado por la existencia de 69 personas en unidades de cuidados intensivos, doctor? Claro. Y esta es la razón fundamental por la que debemos aplanar la curva. Algunas personas han postulado que lo que se debe hacer aquí es inmunidad de grupo, es decir, exposición a la población con el coronavirus. Esto sería nefasto, esto sería un desastre y una calamidad desde el punto de vista hospitalario y desde el punto de vista de salud. ¿Por qué? Porque va a ocurrir exactamente lo que ocurrió en Italia y está ocurriendo en Italia, y lo que ocurrió y está ocurriendo en España. Se satura el sistema de salud, tanto las camas regulares de hospitales como las camas de intensivo. Y esto ocurre a pesar de que se trata de incrementar el número de camas accesibles. Entonces lo que ocurre es que no tenemos la cantidad de recursos que son necesarios para darle el tratamiento a aquellas personas que padecen del COVID-19. ¿Qué sucede entonces? Que los médicos se ven en la necesidad de colocar intubación y ventilación mecánica a aquellos pacientes que se considera tienen una mayor posibilidad de supervivencia. Y esto realmente es triste, porque es una situación de vida o muerte en donde ciertos grupos de personas no se les puede dar ventilación mecánica por el simple hecho de que no tenemos suficientes ventiladores. Este es el tipo de situación que nosotros debemos evitar a toda costa. Entonces, el aplanamiento de la curva es importante, pero también es importante, recordemos, el problema del sistema es que se colapsa cuando la curva se sube por arriba de lo que es el nivel máximo de atención hospitalaria. Entonces, es la parte dinámica de la ecuación. Tenemos que aplanar la curva en la medida de lo posible, con todos los recursos que tenemos como un país en vía de desarrollo, pero a la vez tenemos que incrementar ese número de camas, que lo estamos haciendo en Panamá hoy en día, de manera que ambas acciones nos permitan poder tener la cantidad suficiente de camas generales y camas de intensivo
para poder dar no solamente atención a aquellos pacientes que tienen COVID-19, sino también atención a aquellos pacientes que tienen cualquier otra enfermedad que no esté relacionada al COVID-19, infartos del miocardio, embolismos pulmonares, infecciones severas de otro tipo, dengue. Entonces existe un sinnúmero de situaciones que van a requerir intensivo, en donde nuestra capacidad de proporcionar el suficiente número de camas es absolutamente crítico para que poder darle el tratamiento médico a estos pacientes que en realidad van a requerirlos. Ya sabemos, miren la situación que tenemos en Panamá con el número de camas que están siendo ocupadas. Y esto, como usted dice, ingeniero, va increciendo, esto va a incrementarse. Para el fin de semana esperemos que la curva va a seguir incrementándose. Cada paciente que entra intensivo es simplemente una prueba de estrés para el intensivo. Y recordemos que estos intensivos están funcionando 24 horas al día con personal médico. Es personal que se está exponiendo, tanto médico como personal de enfermería, se están exponiendo diariamente al coronavirus. Están trabajando arduamente y realmente es una situación crítica en donde el sistema tiene un límite, un punto de inflexión, en donde si quiere ese punto de inflexión, estamos en problemas. Guy, se sabe del periodo de incubación entre 14 días. Después que dan las pruebas positivas, ¿hay un momento en el cual ese enfermo ya no contagia a otra persona? Es un punto muy importante, Fernando. El periodo de excreción del virus en promedio es de aproximadamente 20 días. Sin embargo, esto oscila entre 17 y 24 días, posterior al inicio de los síntomas. Sin embargo, existen estudios que han demostrado que la excreción del virus en secreción nasal puede extenderse hasta 37 días. Entonces vuelvo a repetir las cifras. En promedio son 20 días, oscila entre 17 y 24, pero puede extenderse hasta 37 días. Entonces de ahí la importancia de que estos pacientes tienen que mantenerse, una vez recuperados, tiene que mantenerse este distanciamiento social porque existe la posibilidad de transmisión a otras personas durante la fase de convalecencia. Y esto es muy importante, es un tópico que generalmente no se habla, no entiendo por qué no se hace énfasis, pero una vez que la persona entra en la fase de convalecencia, todavía existe replicación viral en las vías respiratorias y el potencial de que esta persona pueda transmitir infección a otros. Muy importante. Ahora, hay un tema que se debate frecuentemente, que es cuando hacemos PCR en secreción nasal en un individuo que está en la fase de recuperación o en la fase de convalecencia. Las pruebas de PCR están diseñadas para detectar RN o DNA viral. En este caso, obviamente, es un virus de RNA. Entonces, cuando detectamos RNA viral, este RNA puede ser de un virus viable, como también puede ser de un virus no viable. Entonces, la detección del RNA no significa necesariamente que este es un virus que está en fase replicativa. Puede ser básicamente RNA de un virus que ya no está en fase replicativa. Lo importante es que existe la posibilidad. Y por eso la persona tiene que seguir manteniendo el distanciamiento social. El uso de máscaras también, muy importante. Recientemente salió un artículo publicado que demuestra la importancia del uso de máscara en las personas infectadas. Y paso a describirlo. Este estudio básicamente tomó muestras de aire en personas que estaban utilizando una máscara facial, una máscara quirúrgica, y a estas personas se les pidió que respiraran de la manera como lo están haciendo, que no cambiasen el patrón respiratorio. Se les permitió, obviamente, toser y estornudar. El punto al que quiero llegar es que la utilización de la máscara no solamente disminuyó el número de partículas de aerosoles, sino también disminuyó la carga viral que fue identificada en estas pequeñas partículas. Entonces, esto es referente a influenza y fue también estudiado coronavirus. Entonces, aquí está lo importante, la utilización de las máscaras en aquellas personas infectadas. Reduce la posibilidad de contagio a terceras personas. Muy importante. Guy, como siempre, un placer escucharte y pues que estés informándonos en Panamá a través de KW Continente y de Next Noticias. Lo importante de los artículos que están saliendo, pues, científicos sobre el avance de posibles salidas a esta crisis pandémica del coronavirus. Gracias, Guy de la Rosa, infectólogo panameño desde los Estados Unidos. José, antes de que te retires, se está rumorando en Nicaragua el posible fallecimiento de Daniel Ortega. Hoy, pues, Radio Corporación de Nicaragua está, pues, dándolo como un rumor y que la vicepresidenta Rosario Murillo, pues, estaría hablándole al país en los próximos minutos. También, pues, vale la pena resaltar
la noticia dada por el presidente de la República del fallecimiento por coronavirus de un miembro del equipo de Senafrón, pues en el cumplimiento de su deber. Así que más adelante estaremos pues ahondando en eso. El Abel Ábrego, ver el nombre del agente fallecido. Vamos y habrá más héroes, porque estamos en una guerra, y eso es lo importante que usted entienda. En una guerra, los que estamos combatiendo, algunos vamos a morir.